¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y aquí tengo lista mi piedra para el segundo paisaje de esta serie. Paso rápidamente a mostrarles los pinceles que uso habitualmente. Normalmente dos liners cortos y un liner largo. También utilizo dos pinceles planos, chicos. Y en este caso un pincel plano también, que no necesariamente tiene que ser angular, puede ser recto. Y lo voy a utilizar primero para humedecer la piedra antes de comenzar a pintar y también para pintar la primera aguada de fondo. Les muestro rápidamente los colores que voy a utilizar. Y aquí tengo azul ultramar, verde viridian o verde vejiga, verde de Nápoles. Dentro de los tierras voy a utilizar sombra natural, siena tostado, siena natural. Dentro de los cálidos voy a utilizar amarillo oro, vermellón y magenta. También voy a utilizar amarillo de Nápoles y por supuesto blanco y negro si es necesario. Y en esta ocasión lo que voy a pintar es una escena desértica con una zona más en profundidad, un valle o una zona intermedia y un primer plano con elementos más detallados. Así que lo primero que voy a hacer entonces es humedecer la piedra como si estuviéramos por trabajar con acuarela. Recordemos que esta técnica es símil acuarela. Es decir, vamos a tratar de imitar la técnica de acuarela en algunos de sus aspectos, por lo menos, pero con acrílico. Entonces voy a comenzar con el color. Lo primero que necesito, y en el orden que corresponde, primero es el fondo, de manera que voy a pintar un cielo bastante tenue, con el acrílico muy diluido. Voy a empezar a crear atmósfera. Me gusta mucho esta técnica porque me permite trabajar con muy poco color y lograr los fundidos exactamente como los quiero. Cuando digo poco color, entiéndase poca cantidad de materia. No es que estoy mezquinando color, sino que utilizo el acrílico más diluido. Noten ustedes cómo el hecho de tener la piedra previamente humedecida me permite hacer la distribución de color y fundidos, fumados, todos sin ninguna dificultad. Pueden valerse también de una pequeña esponja si quieren trabajar un poco más ese fondo. Eso es optativo, no es indispensable. Normalmente me gusta trabajar un poco el cielo porque lejos de ser solamente un fondo, el cielo aporta mucha atmósfera a la pintura, así que vale la pena dedicarle un tiempo hasta que quede realmente lo que nosotros estamos buscando.
Bien, ya tenemos listo el cielo. Estoy bastante satisfecho como ha quedado, de manera que ahora vamos a seguir trabajando con el siguiente plano. Es decir, vamos a pintar unas montañas bien allá al fondo. Como están muy lejos, voy a usar colores muy diluidos que se correspondan con la lejanía de estas montañas. Y aquí entra a jugar el concepto de perspectiva cromática y perspectiva atmosférica. En un primer video que hice sobre esto de pintura símil acuarela, ya hablé un poco sobre estos términos, estos conceptos, y como no quiero desviarme mucho de la temática de este video y que no se alargue demasiado, les voy a dejar en la caja de descripción y también en alguna tarjeta el enlace a ese primer video para que ustedes puedan repasarlo y saber un poco más acerca de estos conceptos, ¿no? De la perspectiva cromática y atmosférica, además de la lineal que todos conocemos. Ahora bien, asumiendo que la luz incide principalmente desde el lado derecho de esta pintura, entonces vamos a necesitar hacer sombra en el lado izquierdo de las montañas. Una vez que hemos decidido de dónde viene la luz, como ya lo he dicho en otras oportunidades, después tenemos que respetar eso en todo el resto de la pintura, porque si no, no habría consistencia, no habría mucho realismo. Todos los efectos que produce la luz, sean luces, sombras, brillos, de alguna manera el cerebro del observador, así no conozca nada de pintura ni dibujo, pero lo mismo están registrados. En alguna parte del subconsciente están grabados. Realmente es bastante complicado engañar al cerebro en todas estas cuestiones. Por eso tenemos que prestar mucha atención cuando representamos sombras, cuando decidimos de dónde va a venir la luz, especialmente cuando estamos trabajando de memoria, es decir, cuando estamos inventando un paisaje. Es distinto cuando trabajamos con una imagen, con una foto, ya los datos están ahí. Pero cuando estamos inventando, por así decirlo, tenemos que tener muy presente todos esos pequeños detalles. Muy bien, ahora vamos a pasar a un plano más cercano. Vamos a empezar a representar elementos que pueden estar en algo así como un valle y vamos a empezar a incrementar un poco la intensidad del color. Esto es perspectiva cromática. La perspectiva cromática y la atmosférica siempre van de la mano. Se podría decir que son como dos caras de una misma moneda. Cuando disminuye la distancia, aumenta la intensidad del color. De la misma manera, aumenta la nitidez de los objetos que observamos.
Muy bien, ahora teniendo en cuenta la dirección de la luz, como les había dicho antes, voy a empezar a trabajar incrementando un poco las sombras. Y de esta manera vamos a empezar a generar volúmenes, relieves en el terreno y vamos dando forma a nuestro paisaje. Como ustedes habrán notado, a medida que voy pintando voy trayendo el terreno de este paisaje cada vez más hacia el primer plano. Es decir, voy intensificando el color y voy intensificando la nitidez y de esta manera voy trayendo el paisaje hacia adelante. Voy llevándolo hacia el primer plano.
Muy bien amigos, seguimos avanzando. Noten ahora cómo de la misma manera que trabajé en el lado izquierdo sobre las sombras, ahora voy a trabajar con luz en el lado derecho. Es decir, en cada montículo, cada relieve de terreno, voy a poner luz del lado derecho para ayudar a incrementar esa sensación de volumen, esa sensación de relieve. No olviden que todo esto que les estoy enseñando para pintar piedras es aplicable a cualquier soporte y a cualquier técnica. Pueden aplicarlo con el óleo, con el acrílico, con la acuarela. Los principios físicos de la luz son los mismos. Bueno amigos, en este momento estoy trabajando sobre un primerísimo plano. Se podría decir que prácticamente es el terreno sobre el cual yo podría estar parado si fuera el observador de esta escena. Yo podría estar parado prácticamente sobre esta porción de terreno o a pocos metros.
Bueno, llegado a este punto vamos a empezar a agregar un poco de vegetación en este primer plano. Algún arbusto, algunos cúmulos de hierba, en definitiva elementos que colaboren a resaltar este primer plano y al mismo tiempo le den más interés a nuestra pintura. Para esto voy a trabajar con sombra tostada, una pequeña cantidad de negro, algo de siena tostado, y de esta manera vamos a ir representando toda esta zona más oscura, inclusive troncos, este pequeño arbusto, ramas, y después con una mezcla de un poco de siena natural, siena tostada, vamos a ir representando el follaje y algunos toques también de luz que pueden ser con amarillo de Nápoles, una pequeña cantidad de blanco también incorporado en la mezcla. Creo que no está de más recordarles que esos pequeños toques de luz en el follaje del arbusto tienen que estar representados sobre el lado derecho, mientras que el lado izquierdo va a tender a estar en sombra. De la misma manera también tenemos que representar esa luz, por supuesto, en el tronco y las ramas.
Y bien, como un detalle más, como para redondear la escena, le voy a añadir aquí unas aves que están como sobrevolando, observando el terreno. Y de esta manera quedaría terminado nuestro paisaje. Si te gustó, no olvides suscribirte, déjame tu like, tus comentarios y nos vemos en el próximo video. Chau chau.